Muy buenos días. Nuevamente agradecemos a Dios por el privilegio que tenemos de estudiar el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Esta epístola realmente es el Evangelio detallado. Trata todos los temas y aspectos involucrados en el Evangelio. En esta oportunidad vamos a ver el Evangelio y los judíos. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Digo, entonces Dios no ha desechado a su pueblo. De ninguna manera, un enfático. Porque yo también, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Ejemplo, ¿no saben lo que Elías dijo y que está en la Escritura? Que Elías suplicó a Dios en contra de Israel, diciendo, 3. Señor, han asesinado a tus profetas, han derribado tus altares. Solo yo he quedado, pero buscan mi vida. 4. ¿Pero cuál fue la respuesta divina? Dijo Dios, me he reservado 7,000 hombres que no doblaron la rodilla ante Baal. De la misma manera, en el tiempo presente, ha quedado un remanente que ha llegado a ser por la gracia, un remanente de Israel. Así es que el versículo 1 dice que también ahora es Israel pueblo de Dios. Y la prueba de que es pueblo de Dios es que Pablo, siendo israelita, predique el Evangelio. El versículo 2 al 4 asegura también que la historia de Elías es otra prueba que Israel es el pueblo de Dios, a pesar que Elías le dio a Dios las razones para que rechace a Israel. Estas razones fueron: han matado a tus profetas, han destruido tus altares y ahora me quieren matar. Pero Dios rechazó el pedido del profeta Elías y le contestó: 7,000 hombres israelitas no han adorado a Baal. Versículo 5, comentario, o sea que en los días de Elías hubo un remanente. Asimismo, ahora hay también un remanente de judíos que tienen la fe en Jesús el Mesías. El punto entonces que estamos tratando es que porque los judíos rechazaron y mataron a Jesús, Dios los rechazó a ellos. La respuesta hasta ahora, en los primeros 5 versículos, es que no, que Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios y va a ser hasta el fin. Vamos a leer ahora los versículos del 6 al 8. Pero si es por gracia, ya no es por obras. Si es que el Israel actual es por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. 7. Entonces, ¿qué? Lo que Israel buscaba no lo ha obtenido, pero los elegidos lo han obtenido. Mas el remanente fue endurecido, como está escrito: Dios los dio un espíritu embotado, ojos que no ven, oídos que no escuchan, hasta el día de hoy. Leímos hace un momento que el remanente de Israel es un remanente por la gracia. Pero si es por gracia, no puede ser por obras, no puede ser por la ley. Así es que hay judíos que tienen fe en Jesús. Ya no buscan la justicia
por las obras de la ley, porque era muy común en la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, que tenían fe en Jesús, pero sin embargo buscaban la justicia por la obediencia a los 10 mandamientos. Así fue la iglesia primitiva. Pueden leer ustedes Hechos 15, Hechos 21, van a encontrar esto. Más bien, estos judíos, el remanente, por gracia, que existen ahora, que han aceptado a Jesús, dependen ya no de la obediencia a la ley, sino de la misericordia de Dios. Estos son el remanente de Israel que vive por la gracia de Dios. Los otros judíos ya no son pueblo de Israel y llegaron a ser el remanente de los que rechazaron. El remanente que rechazó, remanente del pueblo judío, remanente que fue rechazado, expulsado del pueblo de Dios. Estos son los que buscaron ser justificados por la ley. Por esta razón, por persistir en ser justificados por la ley, fueron endurecidos. Es decir, no podían valorar lo que veían ni entender lo que escuchaban. Y así están hasta el día de hoy. Y no solamente son los judíos los que sufren este problema del endurecimiento, sino son aquellas personas que, sin ser judíos, persisten en buscar ser justificados por su obediencia a la ley. Ellos también están endurecidos. Y pueden comprobar esto leyendo el capítulo 3 de segunda epístola a los Corintios. Versículos 9 y 10. Y David dijo, ahora Pablo quiere utilizar la historia de David, las palabras de David, para probar que el pueblo de Israel todavía es el pueblo de Dios. El remanente del pueblo de Dios es Israel de Dios. Así leemos los versículos 9 y 10. Y David dijo, que su mesa sea un lazo y trampa para atraparles. Que su mesa sea para escándalo y para pago a ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no vean y las espaldas agachen para siempre. La explicación que dio el apóstol de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, a pesar de que muchos buscaron la justicia por la fe, por eso fueron rechazados, pero un remanente de judíos entró a la fe. Estos judíos, el remanente que entró por la fe, son la muestra de que el pueblo de Dios es Israel. Ahora Pablo respalda su explicación de que Israel es del pueblo de Dios con lo que dijo David, refiriéndose a la parte incrédula de Israel, que no entiende las Escrituras, por eso pensaron que necesitaban guardar la ley para ser justificados. También dijo que de esta manera de entender, por esa manera de entender las Escrituras, esa manera de entender las Escrituras que tienen los judíos, ha sido su trampa y su lazo. Por esto no podían ver ni podían oír lo que Jesús enseñaba, ni la obra ni la muerte de Jesús, y quedaron bajo el poder del pecado. Entonces, en resumen, hasta este momento, es que el problema de Israel fue que persistió en permanecer dependiendo para obtener justicia de su obediencia a la ley. Interpretaron las Escrituras de tal forma que fortaleciera esa visión de que para recibir la justicia hay que obedecer la ley. Pero su forma de interpretar las Escrituras fue su lazo, su trampa. Y esto podemos ver en la reacción que tuvieron frente a Jesús. Ellos fueron los que mataron a Jesús. Al Salvador, que vino a ellos a salvarlos, lo mataron porque tenían una interpretación que habían dado errónea de la Biblia. Interpretación mayormente basada, centrada en que la justicia, el hombre, está al alcance del hombre obtener por su obediencia a la ley. Y hasta ahora están
no oyen ni entienden, no oyen y no pueden entender, y lo que ven tampoco pueden discernir de qué se trata. Pero claro, no olvidemos que Dios les dio la ley, y hay muchos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento que indican con claridad que el hombre, si quiere vivir, tiene que guardar la ley. Pero el objetivo de Dios, como leemos en el Nuevo Testamento, era para que el hombre, al intentar guardar la ley, encuentre su fracase y se dé cuenta que no puede obedecer la ley y que tiene que buscar otra forma de ser justificada. Esta forma está descrita en el Evangelio. Ahora, esta caída de Israel está bajo el control de Dios. Esto es importante entender. Fue Dios el que les dio la ley. Es más difícil entender a los gentiles que igualmente ahora buscan ser justificados por la ley, porque ahora ya tenemos la revelación de Jesús, la justicia de Dios, la revelación de que por la fe tenemos acceso a esa justicia. Ahora es más difícil, entender la posición de los gentiles que han aceptado a Jesús, pero persisten en buscar la justicia por su obediencia a la ley. Así que, leyendo los versículos 11 y 15, vamos a encontrar alguna claridad al respecto. Los judíos tropezaron para caer. ¿Cuál fue el tropiezo de ellos? La ley. Dice, tropezaron para caer, no, de ninguna manera. Pero la transgresión de ellos fue para la salvación de los gentiles primero, y luego para provocarles celos. Si la transgresión de los judíos es la riqueza del mundo, o sea, su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes, gentiles, dice Pablo, les hablo, y como soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por eso los hablo. 14. Para que de algún modo yo pueda provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Pablo predicaba a los gentiles teniendo en mente que tal vez con sus palabras iba a provocar a celos a los judíos y alguno de ellos se interese por el Evangelio, sea salvado. El 15. Porque el rechazo a alguno de ellos es la reconciliación del mundo. Los judíos fueron rechazados para que los gentiles sean reconciliados. ¿Cuánto más será su admisión, la admisión de los judíos otra vez, a ser de los judíos que no aceptaron el Evangelio, a ser del pueblo de Dios? No será otra cosa sino vida entre los muertos. Entonces, así que Dios tiene un propósito salvador en el endurecimiento a Israel. Les dio la ley para salvar a los gentiles, porque su porfía, su obstinación en guardar la ley, les dio como resultado que sean excluidos de Israel y a los gentiles se ha dado el Evangelio. O sea, repito, Dios tiene el propósito salvador al endurecer a Israel. Primero, para salvar a los gentiles, y luego, en último término, para salvar a los judíos. Por eso dice Pablo, ¿no?, que el pecado de Israel contra la fe es para que sea predicado el Evangelio a los gentiles y sean salvos los gentiles. Y al mismo tiempo, los judíos tengan celos de los gentiles, porque a ellos se les predica el Evangelio, y por esos celos presten atención al Evangelio. Ahora, un punto, el Evangelio muy poco ha sido predicado. Actualmente se predica mucho de las iglesias y de las doctrinas de las iglesias, de los puntos de vista de los predicadores, pero muy poco se predica el Evangelio, que no es otra cosa que la vida de Jesús y los propósitos de la vida y la muerte de Jesús y lo que alcanzó Jesús con su vida y su muerte. La descripción de eso, que justamente está detallado en la Epístola a los Romanos, es el Evangelio. Ahora, entonces, el fracaso de Israel está bajo el control de Dios.
Y es un fracaso temporal, porque Dios tiene el plan de que ellos acepten la fe en Jesús el Mesías, y cuando Israel entre en la fe, ellos volverán de la muerte espiritual a la vida por haber recibido el Espíritu Santo. Ahora, un punto importante que quisiera explicarles es que el pecado grave para Dios, ¿cuál es? ¿El pecado a uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, o el pecado contra la fe? Israel, ¿por qué fue rechazado? ¿Por romper alguno de los mandamientos? Por irse contra la fe. No olvidemos que el primer pecado que se cometió en la humanidad también fue contra la fe. El pecado contra la fe da origen a todo el mal que luego desemboca en lo que llamamos las transgresiones de la ley. Que no se les olvide, Israel no fue rechazado por desobedecer la ley. Sí desobedecieron la ley mucho, pero Dios los rechazó por no oír la fe. Esa fue la causa del rechazo. Y actualmente es la misma causa para rechazar no solo a judíos, sino también a gentiles, por más religiosos que sean. Vamos a leer ahora el capítulo 11 mismo, pues, del versículo 16 al 24. Y entonces, si el principio de la masa es santo, ahora va a tomar figuras del Antiguo Testamento para explicar mejor esto, de que Israel todavía es pueblo de Dios. Dice entonces, si el principio de la masa es santo, también lo es el resto de la masa. También, si la raíz es santa, también las ramas. Pero si algunas ramas fueron desgajadas, también, aunque tú eres el olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, estoy en el versículo 17 de Romanos 11, dice, aunque tú eras el olivo silvestre. Vuelvo a leer el 17, perdón. Pero algunas ramas fueron desgajadas, algunas ramas del olivo natural, del olivo cultivado, que es Israel. Algunos judíos fueron desgajados, y hemos tratado sobre esto, porque no tuvieron fe en el Mesías. También dice, refiriéndose a los gentiles, tú eras el olivo silvestre, aunque eras olivo silvestre, fuiste injertado entre las ramas y participaste del olivo cultivado, es decir, participaste del buen olivo. 18, o sea, no te exaltes sobre las ramas, tú gentil, injertado, pero si te exaltas, sepas que tú no eres el que sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Porque es posible que el gentil crea que es superior al judío porque le ha enseñado el evangelio al judío. Pero dice no, todavía la raíz sigue sosteniendo al gentil de fe y también al judío de fe. El versículo 19. Entonces podrás decir, las ramas fueron desgajadas a fin de que yo sea injertado. Esto es verdad, versículo 20. Fueron desgajadas por no tener fe, pero tú estás ahora en el olivo natural por la fe. Así que no te exaltes, sino teme. No te enorgullezcas, sino teme. 21. Porque Dios aún a las ramas naturales no perdonó. ¿Cómo crees que a ti te perdonará? A ti gentil, si no tienes fe. 22. Entonces, ve la bondad en la severidad de Dios sobre los que cayeron. Dios severo con los judíos que no tuvieron fe. Pero a ti fue bondad. Si permaneces en su bondad, en caso que no permanezcas en su bondad, serás cortado. Eso le dice al gentil. 23. También si ellos, los judíos, no siguen incrédulos, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos nuevamente.
porque si fuiste cortado del olivo silvestre, gentil, e injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos, los judíos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Nuevamente, el apóstol afirma con argumentos muy fuertes que Israel, a pesar de haber matado a Jesús, todavía es el pueblo de Dios. El apóstol, para afirmar aún más que Israel es el pueblo de Dios, entonces usa un símbolo de la ley. Dice que el comienzo de la masa, de una masa buena, está compuesta por buena levadura, por levadura comestible en nuestro caso, y por buena harina. El resto de la masa también será bueno, porque la parte inicial de la masa es buena. Entonces, aplicando este símbolo, el comienzo de Israel es bueno. ¿Cuál es el comienzo de Israel? Es Dios. El comienzo de Israel es Dios. Israel no nació por idea humana, fue idea de Dios. Empezó dándole la fe a Abraham, derramando amor. Entonces, la raíz es la mezcla de la palabra de Dios, en el caso de Abraham, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, y del amor misericordioso de Dios a Abraham. Esa es la raíz de Israel. La palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios y el amor. Esa es la raíz de Israel. Esto es importante tener en cuenta. No es idea de un grupo de judíos el que formaron el pueblo de Israel. Fue idea de Dios. Y entonces el comienzo de Israel es bueno. Por eso el resto de Israel va a llegar a ser bueno, a pesar de que hay épocas de su historia que ha estado mal porque no aceptó la fe. Pero el comienzo de esa masa que es Israel es bueno, por lo tanto el resto de la masa también es bueno, a pesar, repito, que ha pasado por historias trágicas. El resto de la masa, pues ya entenderemos entonces que simboliza a Israel, a los creyentes de Israel, porque son parte por la fe y por la gracia. Los creyentes de Israel, igual que los creyentes gentiles, viven de la fe y de la gracia, o sea, el amor de Dios. Después del apóstol pasa de la figura de la masa a la figura del olivo. El olivo en la Biblia es un símbolo de Israel. Él enseña que la raíz del olivo también es la fe que obra por el amor. Las ramas simbolizan a los fieles de Israel. Y así como desde la raíz sube la savia a las ramas, de manera parecida, la raíz, que es el amor y la fe, nutre a los creyentes para que den fruto. Por otro lado, los gentiles creyentes son como las ramas de un olivo silvestre, injertadas en el olivo cultivado, en el olivo que es símbolo de Israel, o sea, injertados en el pueblo de Israel. Esto es importante tener en cuenta. Cuando una persona entra por la fe a una congregación, realmente está entrando por la fe a ser parte del pueblo de Israel. Los israelitas que no tuvieron fe fueron quitados de Israel, como las ramas son desgajadas del olivo. Así es que la enseñanza básica es que los gentiles son parte de Israel por la fe en Jesús. Y los judíos son cortados del pueblo de Israel por no tener fe en Jesús. Si alguien quiere asegurarse, pues en la Epístola a los Efesios, capítulo 2, ahí habla que los gentiles que entran por la fe entran a ser parte del pueblo de Dios. Puede ser el pueblo de Dios una iglesia Éxodo, pero fundamentalmente entran a ser parte del pueblo de Dios. Ustedes, los creyentes,
son parte de Israel, son parte del pueblo de Dios. Ahora, el apóstol también dice que si Dios no perdonó a los judíos que no tuvieron fe en Jesús, o sea, repito, el peor pecado es el pecado contra la fe. Ese pecado no perdonó Dios. Tampoco perdonará a los gentiles que no se mantengan en la fe. Entonces, en conclusión, repito, el pecado grave, el imperdonable, es el pecado de la incredulidad, el de no tener fe en Jesús. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Otro punto importante es que los judíos dejan su porfía y tienen fe en Jesús. A esos judíos Dios los plantará nuevamente y volverán a ser parte de su pueblo Israel. Recordemos que el pueblo de Dios, Israel, nació con la fe de Abraham, con la fe, no nació con la ley. Asimismo, los israelitas que fueron cortados por Dios de su pueblo, no fue por su desobediencia, reitero, sino por su incredulidad. Vamos ahora al 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este secreto, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le vino un endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. A Israel le vino un endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Entre en dónde? En el pueblo de Israel. 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá a Sión y hará virar la impiedad de Jacob. 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este misterio que dice en el versículo 25 Pablo reveló, con este misterio, él reveló este misterio, que Israel fue endurecido temporalmente porque no tuvo fe en Jesús el Mesías, con el fin de que sea fácil la predicación del Evangelio a los gentiles. Pero cuando el número de gentiles se complete, entre la fe, Dios levantará el velo a los judíos, ellos aceptarán a Jesús como el Mesías prometido. Entonces, judíos creyentes y gentiles creyentes serán Israel. El pueblo de Israel estará completo como pueblo de Dios. Y Dios quitará el pecado de Israel como quitó a los gentiles como les quitó a los gentiles sus pecados cuando entraron en la fe. Quisiera explicarles un punto que es muy importante. Al estudiar el versículo 25, muy pocas veces uno toma en cuenta lo que Jacob, cuando estaba dando la bendición a los hijos de José, está registrado en el capítulo 49 del libro de Génesis, creo que es el versículo 19. Jacob estaba transmitiéndoles, pasándoles la herencia a los dos hijos de José. José es el que recibió la herencia de Jacob, no fue Rubén. Ustedes ya saben que Rubén fue descalificado para recibir la herencia. Así es que Dios le guió a Jacob para que pase la herencia a José. José era el primer hijo, Rubén era el primogénito, pero José era el primer hijo de Rebeca, exacto. José amaba a Rebeca. El primer hijo de Rebeca, estoy equivocado. Digo, Jacob Raquel. Amaba a Raquel. Raquel, perdón. Jacob amaba a Raquel. El primer hijo de Raquel es José. José estaba hecho cargo de los asuntos de Egipto y entonces, en otras palabras, no podía estar unido al pueblo de Israel. Entonces Dios encaminó a Jacob para que pase la primogenitura, no a José, sino a los hijos de Jacob, de José, que este es Ezequiel, Efraín
y Manasés. Manasés. Y entonces Manasés es primer hijo de José. Efraín es el segundo hijo. Pero cuando Jacob iba a poner su mano derecha y pasarle la primogenitura a Manasés, su mano se dirigió en dirección contraria y puso la mano en la mano de Efraín. Y entonces, en la cabeza de Efraín. Y entonces José quiso corregirle a Jacob, pero Jacob le dijo que no, que así tiene que ser. Y la primogenitura pasó a Efraín. Y Efraín, dice ahí el versículo, que llegará a ser la plenitud de los gentiles. ¿Quién es este Efraín? Este Efraín es el cabeza de las tribus que se separaron de Israel por razón del pecado de Salomón. Estas tribus fueron dispersadas por el mundo. Estas tribus son los gentiles. Y entonces, cuando el número de gentiles, esto es descendientes de Efraín, que llegan a ser primogénitos, ¿no es cierto?, entren por la fe, se complete su número, entonces ahí entrarán los judíos de la tribu de Judá, entrarán a la fe, y ahí los descendientes de Efraín y los descendientes de Judá formarán el pueblo de Israel. Esto es lo que está diciendo Pablo en el versículo 25. Ahora, sí me hice explicar. Sí, perdónenme las equivocaciones de los nombres, pero me acordé este momento que estoy explicando este versículo de estos versículos de Génesis, que son necesarios entenderlos para ver de dónde salen los gentiles. Ahora vamos al versículo 28 al 32. Los judíos respecto al evangelio son enemigos por causa de ustedes los gentiles, pero respecto a la elección son amados por causa de los patriarcas, porque la gracia dada y el llamamiento de Dios son irrevocables, incambiables, quiere decir. Una vez que Dios decidió, ya es por la eternidad. Esto es lo que está diciendo. La gracia y el llamamiento, por la gracia son llamados, gracias a la fe, a la gracia son llamados los gentiles. Y la elección fue hecha entre toda la humanidad a Abraham para que él sea el jefe de esa familia que se llama el pueblo de Israel. El versículo 30. Porque en tiempos pasados ustedes gentiles eran obstinados contra Dios. Sin embargo, ahora para ustedes es la misericordia debido a la obstinación de los judíos. Y de modo que ellos han sido porfiados u obstinados, para que la misericordia sea para ustedes gentiles. Pero a su turno, también ellos, los judíos, serán objeto de la misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en obstinación para tener misericordia de todos. En las versiones de ustedes, la palabra obstinación está traducida como desobediencia. No obedecieron. Pero realmente la traducción literal de esta palabra es obstinación. Obstinación es porfía. Aquí lo que dice es que todos los seres humanos somos porfiados. Somos obstinados para las cosas de Dios. Tenemos una idea y no queremos salir. Por eso hay tanta religión, pues. Y todas las posiciones que hay respecto a Dios es por la obstinación. Pero los seres humanos somos obstinados, según lo que estamos leyendo, porque Dios nos encerró en obstinación. En otras palabras, permitió que Satanás ponga uno de sus rasgos característicos, uno de sus rasgos sobresalientes en la raza humana, que es la obstinación o la porfía. Para uno desobedecer, primeramente tiene que ser obstinado o porfiado. Si uno no es obstinado o porfiado, sí puede obedecer. Pero Dios, repito,
encerró a toda la raza humana en obstinación y porfía para poder derramar misericordia en todos. Este es el método de Dios. Ahora miren ustedes que, ¿por qué Eva no obedeció a Dios? Para que vean el papel de la obstinación. ¿Por qué Eva no obedeció a Dios cuando Dios dijo no coman? El día que coman mueren. Eva no obedeció. ¿Por qué? Desconfió de Dios. No tuvo fe en las palabras de Dios. O sea, tuvo incredulidad. Porque ella era porfiada. Tenía una idea diferente. ¿Cuál es la idea que ella tuvo? Que se obstinó con esa idea. Que iba a ser como Dios. Esa idea le obstinó. Porfió en esa idea y no tuvo fe en Dios y por eso desobedeció. O sea, repito, para que haya desobediencia, en Eva tuvo que haber obstinación. Y tenía que haber una palabra de Dios. La obstinación se va en contra de la palabra de Dios. Desobedece la palabra de Dios. Una pregunta. ¿En qué queda entonces cuando dice que Dios creó perfecto al hombre? Bueno, entonces, muy buena pregunta. En la perfección, en el plano de las criaturas, es más o menos así. Por ejemplo, se coge un grano de trigo, se pone en la tierra. A los 5 días, más o menos, ese grano de trigo, bueno, cuando cae en la tierra el grano de trigo está bien, está perfecto, ¿no es cierto? Tiene capacidad de crear otro grano de trigo. A los 5 días, más o menos, ¿cómo tiene que estar ese grano de trigo? Echando raícitas. A esa edad, a los 5 días, si está echando raíz, el grano de trigo, ¿cómo está? Está perfecto. La palabra perfecto es completo. Luego, como a los 10 días o 12 días, o tal vez un poquito más, ya el grano de trigo prácticamente ha desaparecido, lo que hay son raíces y está saliendo un pequeño tallito. A esa edad, para esa edad está perfecto, o sea, está completo. Pero todavía no está completo, porque tiene que crecer, ¿no es cierto? Pero ya está completo para esa edad. Y así, hasta que llegue a cada edad, hasta que llegue a dar fruto. En cada edad está completo, perfecto. Si no está completo, perfecto en cada edad, no llega a dar fruto. Entonces, el fruto es la culminación de toda la perfección de la planta. Así era Adán y Eva. Estaban completos. Para la edad que tenían. Ahora, entonces, el punto importante es que la obstinación y la porfía es lo primero que Dios tiene que vencer para que las personas tengan fe en Él. Es lo primero que tiene que vencer, la porfía o la obstinación. De ahí nació el pecado. Por eso aquí leemos que Dios encerró en obstinación a todo el ser humano para tener misericordia. ¿La misericordia qué es? Es el amor derramado ¿a quién? Al caído, al que no merece, al que no puede. Entonces, primeramente el hombre tenía que caer para Dios poder derramar su misericordia. Parece un poquito raro, pero la misericordia es una de las expresiones del amor de Dios. Es la expresión perfecta del amor de Dios. Es fácil amar a uno que es amable, que es fácil amar, ¿no es cierto? Pero es muy difícil amar a una persona que es mala y degradada. Entonces, esto Dios, al dejar que entremos en obstinación, esto es lo que Dios hizo. Permitió que entremos en ese camino de la obstinación que tiene como resultado la desobediencia y entonces para en esas condiciones derramar su amor a nosotros. Esto es como está explicando Pablo. Debe ser mucho más complejo que esto. Yo no sé muchos detalles, yo les explico como más o menos yo entiendo lo que Pablo escribe. Y entonces, el blanco final de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el blanco final de Dios con la humanidad? Salvarlo. ¿Ah? Salvarlo. ¿Y qué es eso? Darle vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vida eterna, salvación, ¿qué es? Justificar. Es hacerle receptor de su amor misericordioso. Este es el objetivo de Dios.
El que ama, ¿cuál es el objeto hacia la persona amada? Darle su amor. Dios es esto, lo mismo. El objetivo de Dios con nosotros es derramar su amor. Nosotros estamos salvos cuando estamos recibiendo su amor. No se olviden esto. Estamos salvos cuando estamos recibiendo su amor misericordioso. El blanco final de Dios, repito, es llegar a hacernos vasos de misericordia. Para esto es la fe, todos los procesos de aprender la Biblia, entender estos estudios. Es solamente con ese objeto que lleguemos a ser vasos de la misericordia de Dios. Cuando estamos en ese punto, ya podemos dar misericordia a los demás. Por eso que una persona que está ya en ese punto puede ser misericordioso con los demás y la vida en ese ámbito cambia. Por ejemplo, si en un hogar el padre es misericordioso, ese hogar se transforma. Ahora, versículos 33 al 36. Pablo, al entender esto que está escribiendo, dice, se queda admirado, ¿no? Queda sorprendido. Nosotros no nos quedamos muy sorprendidos porque nuestra capacidad de comprensión todavía es pequeña, pero ha de mejorar. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. 34. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha podido aconsejarle? ¿O quién primero le ha dado algo para que Él le recompense? Porque de Dios, de Él procede todo, por medio de Él existe todo, y para Él es todo. Así es que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el plan de Dios para salvar. Permitió que entremos, que por porfía, en la porfía empieza, por la porfía entremos en el camino del pecado, para que una vez que estemos prácticamente sin esperanza, lleguemos a entender y recibir la misericordia de Dios, y desde ahí empieza nuestra vida de salvación. Así es que el plan de Dios para salvar, les reitero, el plan de Dios es alcanzar su objetivo, que es derramar su amor misericordioso en todos los hombres. Mientras más malo es el hombre, mejor. Este plan es rico, sabio, profundo, porque Dios es el único que conoce los mecanismos de nuestra mente. Por esto que estos razonamientos de Dios para hacernos partícipes de esta salvación, realmente que no hay cómo escucharlos, no hay cómo seguir el hilo de sus razonamientos. Nadie puede meterse en la mente del Señor para ver cómo Él llegó a esa conclusión, que la única forma para hacernos partícipes de Él, no olvidemos que Dios es amor. Cuando derrama su misericordia en una persona, ¿qué está dando Dios? Se está dando a sí mismo, ¿no es cierto? Porque Dios es amor, se está dando a sí mismo, se entrega a esa persona. Este es el objetivo de Dios, repito. Por esto que Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Este es el Dios que tenemos y esta es la salvación que nos ofrece. Tengo una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿esto indica entonces que nosotros adrede tenemos que ser desobedientes para que Dios nos quiera? ¿Tenemos que caernos al fondo para que Dios nos ame? No, Dios nos ama, ¿no es cierto? Pero hay diversas expresiones del amor. La expresión, la más fácil es amar a la persona que es amable, que es bondadoso, que tiene buen genio, que es ayudador. Es fácil amar. Pero es difícil amar, o imposible amar al malo, al envidioso, al orgulloso, al arrogante, al pendenciero, al ladrón. Es muy difícil amar. Entonces, pero mientras más difícil amar, el amor verdadero se perfecciona más. Llega a ser expresado en una forma mucho más sublime. Esto es lo que Dios hace. O sea, no ama,
no puede derramar todo el caudal de su amor en una persona que es recto, honesto, obediente, que obedece a la primera, sigue por el... No, le ama mucho más al que es más caído. Así que tengo que portarme bien mal para que me amen No, más. no necesito portarme bien mal, porque ya naturalmente el ser humano va portándose mal y cada vez peor, naturalmente. Y entonces, en esas condiciones, cuando yo ya me veo que soy malito, en esas condiciones Dios me empieza a mostrar el Evangelio. Si yo estoy satisfecho por mí mismo, estoy contento en mi vida, el Evangelio no es muy necesario para mí. O sea, yo veo necesario el Evangelio porque mi mente es atormentada por la maldad, por las tentaciones, por los caminos torcidos que elijo. Entonces, eso, cuando ya llega a cansarme eso, entonces ahí estoy listo para que el Evangelio, que es la solución, es la mente, la forma de conducirse de otra persona, es Jesús, es derramando su amor. O sea, Dios tiene que prepararnos, no necesariamente ya termina la preparación con el hecho de hacerme porfiado, porque después tiene que quitarme la porfía. Porque si no me quita la porfía, tampoco voy a ser salvo. ¿Y Dios cómo nos quita la porfía? Haciendo que entendamos Que entendamos qué. la muerte de Jesús. ¿Para qué fue circuncidado Jesús? Para separarlo. Para quitarnos la porfía, para hacer una separación entre lo que es verdadero y sano y lo que es el producto de porfía. Jesús fue circuncidado para eso. La Biblia enseña muy bien para qué es la circuncisión, tanto el libro de Deuteronomio como Colosenses. Bueno, les agradecemos su atención y que Dios los bendiga esta semana y les invitamos la próxima semana para que participen del estudio del capítulo 12 de la Epístola a los Romanos.